y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Perdón, es que tenía aquí el micrófono también. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de los del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al cuerpo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues de la puerta, salgamos pues a él afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con la cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a meditar en esta hora en la palabra de Dios. Y pues les invito a que estemos atentos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de estos medios y de alabarte, de buscar tu rostro, Señor, en oración y de meditar en tu palabra. Queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones en esta hora, que nos inquietes. Señor, muéstrate bondadoso en nuestras vidas y háblanos. Que, Señor, tu voz nos mueva, nos anime a vivir una vida que te agrade, que te honre, que te glorifique.
Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro libro. Bueno, es el último capítulo. Vamos a dejar un poquito para la próxima semana. Pero en general, esta hermosa carta que está dirigida a los hebreos, hemos ya hablado algunas cosas y tenemos, creo yo, algunas cosas claras sobre a quién fue dirigida, a los hebreos, que fueron los primeros cristianos y que para ese entonces, cuando fue escrita esta carta, ya tenían años en el Evangelio. Algunos de ellos pues estaban desanimados, algunos de ellos estaban cansados, algunos querían regresar a las tradiciones del judaísmo, y la carta tiene como propósito animar a estos cristianos de muchos años y animarlos a vivir la vida cristiana y buscar a Dios y glorificar a Él. Muchos han dicho que no es una carta, sino que se trata más bien de una serie de discursos o sermones, y que al final, como acabamos de leer, pues se puede entender y ver que es una carta, la cual pensamos que es del apóstol Pablo por la salutación final o por la despedida final. Hemos hablado acerca de Jesús, que Jesús es Dios, que es lo que nos presenta en los primeros capítulos. Jesús mayor a los ángeles, pero nos presenta al Señor Jesús como el Redentor, el Señor de todas las cosas, y de quien dependen todas las cosas. Jesús mayor que Moisés, y porque para el judaísmo Moisés era tenido en una alta estima, y el hablar de que el Señor Jesús es mayor que Moisés es hablar y representa que es mucho más que todas las tradiciones del judaísmo. El Señor Jesús, mayor que el sacerdocio arónico, mayor que el sacerdocio levítico, y nos presenta esta carta el Señor Jesús ofreciéndose Él mismo en sacrificio, Él como el sumo sacerdote, para librarnos, para limpiarnos, para que nosotros podamos tener la redención. Hablamos sobre el capítulo que nos narra sobre los héroes de la fe y cómo la fe es una parte primordial en la vida cristiana, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice ese capítulo, y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que hay Dios, y hablamos que no solo se trata de creer en Dios, de creer en Jesús, sino de creer en el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hablamos el capítulo 12 acerca de el Señor Jesús, nuestra meta, porque nos presenta la vida cristiana como una carrera, y el Señor Jesús es nuestra meta, el Señor Jesús también como nuestro ejemplo. Entonces, queremos ser como Jesús porque esa es nuestra meta, anhelamos ser como Jesús, y el Señor Jesús como nuestro ejemplo de obediencia, ejemplo también de disciplina, y desarrollamos o vimos todo esto acerca de la disciplina, no meramente como castigo, sino la disciplina como orden, como estar bien, estar en la forma adecuada delante de Dios. La semana pasada hablábamos sobre Jesús, mediador de un nuevo pacto. Y la última parte de este libro, este capítulo, hemos titulado a nuestra meditación del día de hoy, Sacrificio de alabanza. Esto, si lo vemos en el versículo 15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. Fruto del labio que confiese su nombre. ¿Y qué es el sacrificio de alabanza? ¿O qué es a lo que se está refiriendo? Porque viene hablando todo este capítulo acerca de los deberes cristianos. Si ustedes tienen en su Biblia ahí subtítulos, algunas recomendaciones, podríamos decir, para la vida cristiana. Y cuando se habla de la alabanza, la adoración, generalmente pensamos simplemente en los cantos que entonamos cuando estamos reunidos, y sí tiene mucho que ver eso, la alabanza y la adoración, de agradar a Dios, de proclamar a Dios, de exaltar a Dios a través del canto.
Pero la alabanza, la adoración siempre va mucho más allá que simplemente el cantar. Nosotros alabamos y glorificamos a Dios en nuestro día a día, en lo que hacemos, en cómo vivimos, en cómo actuamos. Entonces este último capítulo nos da estas recomendaciones, podríamos decir, para la vida cristiana. El apóstol Pablo acostumbra mucho también esta parte de hablar sobre aspectos doctrinales y dejar al final aspectos prácticos de la vida cristiana. Y podríamos decir que este capítulo habla acerca de esto, de esos aspectos prácticos de la vida cristiana. El primer versículo de este capítulo 13 inicia con la frase: permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Y cuando recordamos, cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál era el más grande mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo dijo, es muy semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos entender la primera parte, que tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestro encuentro con el Señor, y esta segunda parte que tiene que ver con nuestra relación con nuestros hermanos, con la relación con nuestro prójimo, ¿verdad? Y entonces debemos ver y analizar algunos aspectos de los que nos habla en esta última parte, en los que debemos de cuidar en nuestra relación interpersonal como cristianos. Me llamó la atención, aquí entonces dice, el amor fraternal tiene que ver con esto de nuestra relación como hermanos, pero me llama la atención la expresión que se repite: acordaos. Lo dice de una y de otra manera, dice acordaos y no olvidéis, ¿verdad? Cuando alguien dice no se te olvide, acuérdate, es más o menos en el mismo sentido, acuérdate. Y pienso, cuando alguien nos dice acuérdate, no se te olvide esto, no se te olvide, me imagino a la mamá o al papá recordándole al hijo o a la hija que no se le olvide algo, ¿no? Las llaves, no se le olvide la chamarra, no se le olvide hacer algo antes de irse, o que estando allá haga tal o cual cosa. Y muchas veces el hijo o a la persona a la que se le da la recomendación de que no se te olvide, no considera esas recomendaciones como lo primordial, no considera esas recomendaciones como lo más importante. Probablemente está ocupado en diferentes tareas y esas tareas no las considera como las más trascendentes, ¿no? Por eso la invitación de acuérdate. Y esa palabra acuérdate nos habla en un sentido también de una responsabilidad. Y es interesante que las responsabilidades o las cosas que nos invita este capítulo a que no se nos olviden, probablemente no son las más comunes, no son las que regularmente trabajamos el día con día. Por ejemplo, las responsabilidades que tengo como padre, como esposo o como hijo, son responsabilidades que tal vez yo no me siento tan comprometido y que si tal vez no las hago, siento que no va a pasar nada. Fíjense, vamos a ver algunas de estas. La primera frase dice el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué tan importante es que seamos hospitalarios? Es importante que yo sea un buen padre, o que es importante que yo sea un buen esposo, pero ¿qué tiene que ver esto de la hospitalidad? Y es algo que en la vida cristiana el escritor sagrado, la palabra de Dios, nos está invitando a que consideremos. ¿Qué es la hospitalidad? El diccionario dice de la siguiente manera: ¿qué es la hospitalidad? Virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia a sus necesidades. Esa es una connotación. Otra connotación es buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. Otra connotación que tiene la Real Academia es estancia en los enfermos en el hospital. Es decir, alguien que
que está en el hospital requiere cierta atención porque él mismo no se puede dar esa atención, entonces necesita que alguien sea hospitalario con ello, y de ahí viene la palabra, ¿verdad? Recuerdo una ocasión, estuvimos hace años trabajando allá en el estado de Hidalgo, y en la región donde estuvimos el evangelio no era algo muy bien recibido, y estuvimos buscando iglesias hermanas cerca. Nosotros estábamos ahí en Huasca de Ocampo, y nos hablaron o nos comentaron de una iglesia ahí muy cerca, en un pueblito que se llama Sembo, o el Sembo, y fuimos a buscar. Nos acompañaron algunos hermanos, y un día entre semana, un día común, llegamos y vimos el templo, y estuvimos ahí como dando vueltas sobre el templo, y alguien se acercó a nosotros y nos preguntó qué deseábamos, quiénes éramos, y dijimos quiénes éramos y a qué íbamos, y era una persona mayor, y nos dio un recibimiento muy, muy especial. No nos conocía, era la primera vez que nos veía, era el primer encuentro, y algunos de los hermanos que iban con nosotros, que nos acompañaron en aquella ocasión cuando regresábamos, venían muy gozosos, muy contentos de cómo esta persona nos había dado ese recibimiento sin conocernos, sin saber quiénes éramos, y cómo pudimos llegar a ese diálogo y estar en la casa de esta hermana en Cristo, y ella invitándonos ahí a comer, y invitándonos a ciertas cosas. Algunas nosotros dijimos no, es apenas venimos llegando y usted ya nos quiere recibir. Pero gracias a Dios, porque es una virtud en el pueblo de Dios. Dice, fíjense, el siguiente expresión, el verso 3 dice: acordaos de los presos y de los maltratados. Y mientras nosotros hoy estamos aquí en comunión, alabando a Dios, hay personas en estos momentos que se encuentran viviendo situaciones difíciles, probablemente porque los actos o sus actos los llevaron a ser víctimas de sus errores, o algunos probablemente sufren alguna injusticia. Se dice que de entrada la justicia en nuestro país es muy mala, y además pues que todo lo que se puede vivir en estos tipos de lugares, como hacinamiento, corrupción, muchas cosas que se viven en estos tipos de lugares como las cárceles, podemos ver y podemos entender que están sufriendo o están padeciendo. Y aquí creo que como iglesia tal vez debemos reflexionar, porque fíjense la invitación que hace el texto, dice: acuérdense acordaos de. Y tal vez nunca hemos como iglesia, y digo específicamente como Iglesia Betania, yo sé que algunos hermanos sí lo han hecho, y sé que algunos hermanos han estado trabajando en algún ministerio de los que participan ahí en las cárceles, pero ¿hasta dónde como iglesia hemos sentido tal vez esa responsabilidad de acercarnos, de buscar estos lugares para compartir o para hacer bendición a los que ahí están? Y dice, no solo de los presos, sino de los maltratados. Hay quienes están también presos en sus propios temores, presos en sus vicios, presos en algunas situaciones que los tienen, en las que están inmersos. La palabra de Dios, y en aquel momento que se estaba viviendo persecución en los cristianos, podemos pensar en ellos, pero también hoy día como iglesia tenemos esta responsabilidad. El siguiente, acordaos, está hasta el versículo 7, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y
Doy gracias a Dios, recientemente tuvimos un culto unido con otras iglesias, algunos hermanos, sobre todo algunos de los jóvenes, nuestro hermano Salomón, algunos de los ancianos nos acompañaron, y algo que se habló y que se estuvo proclamando en aquella ocasión en la meditación de la palabra fue acerca de la importancia que es el estar al pendiente de los pastores. Y doy gracias a Dios porque aquí en Betania veo el cuidado especial de muchos hermanos, en especial en la oración. Y sé de propia mano que hay verdaderos guerreros de oración que todos los días están teniendo a un servidor en las manos de Dios, delante de Dios. Entonces, doy gracias a Dios por eso, pero es una invitación. Se habla mucho de que Spurgeon, este gran predicador que llenaba un auditorio, en el sótano del auditorio tenía todo un equipo de oración durante el culto, predicando, orando. Mientras él estaba predicando, este grupo de oración estaba orando. Y fíjense cómo pues es algo importante. A veces podemos decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes estar orando por tu pastor. Esa es una invitación que hacemos. Luego, otro, no os olvidéis, está hasta el versículo 16. Fíjense cómo dice el versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. No se nos olvide la hospitalidad, no se nos olvide los presos, que son cosas a veces que no tenemos muy frecuentemente en la mente. No se nos olvide los pastores, porque a veces estamos pensando que el pastor es el que tiene que pensar en mí. Bueno, también acordémonos de los pastores. No se nos olvide la ayuda mutua, y dice que no se nos olvide hacer el bien y la ayuda mutua. A veces, repito, son cosas estas que la palabra de Dios nos está recordando, que sentimos que no son algunas personas lo ven de esta manera, tiene que ver con mis responsabilidades directas, sino tiene que ver con ir un poco más. Y la vida cristiana va así, nos lleva a más y nos lleva a realmente dar pasos en cuanto al servicio, en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo. Inmersos dentro de estos, no se te olvide, también el escritor sagrado nos habla de algunas responsabilidades en nuestro diario vivir, del estilo de vida que debe tener el cristiano, de algunas formas en que nos debemos de conducir. Entre esos aspectos que son muy importantes que señalemos, habla del matrimonio. Versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si pensamos en el contexto en que estaban viviendo los cristianos en aquel momento, si pensamos en los griegos y la adoración a Afrodita o a Diana, si pensamos en los romanos y la adoración a Minerva, entonces el matrimonio en aquel contexto como que no era precisamente algo que la sociedad le pusiera mucha atención. Y cuando vemos cómo los hebreos o los judíos cuestionaron al Señor Jesús sobre dar carta de divorcio, entonces eso nos da un panorama de lo que podía considerarse el matrimonio también para los cristianos. Entonces nos damos cuenta de que la situación de la familia, como la vemos hoy día con muchas cuestiones, podríamos decir, de disfuncional en medio de la familia, son ahora muy comunes, pero en aquel entonces también no era nada diferente
a lo que hoy estamos viviendo. En ese contexto estaban viviendo los cristianos. Y el estilo de vida cristiano, lo que nos está diciendo, fíjense, lo está diciendo a los cristianos en aquel momento, y nos lo dice hoy cuando estamos también tan llenos de todo esto. Nos dice que el matrimonio cristiano se debe de distinguir. Y es increíble lo que dice el texto en muy poquitas palabras, como abarca tantas cosas, porque dice el lecho sin mancilla. ¿A qué se está refiriendo el escritor sagrado cuando nos expresa esto? El lecho sin mancillo. El escritor sagrado se está refiriendo a las relaciones sexuales en el matrimonio. Dice que la palabra mancilla quiere decir sin mancha, entonces que sea el lecho sin mancha. Es increíble que uno de los mejores regalos o de las bendiciones más grandes que Dios le ha dado al hombre, a la mujer, son las relaciones sexuales. Algo que podemos disfrutar y que Dios nos ha dado en una forma increíble, siempre y cuando sean dentro del marco de lo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el marco que Dios nos ha dado? El matrimonio. Incluso se dice que el primer mandamiento que Dios le da al hombre, a la mujer, tiene que ver con esto. Cuando pensamos en Génesis y los primeros mandamientos, nos acordamos a lo mejor cuando el Señor le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol del huerto, pero todavía antes, en el capítulo 1, en el versículo 28, fíjense lo que les dijo el Señor a Adán y Eva. Dice el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Qué maravilloso regalo que es el que Dios le estaba dando al hombre y a la mujer. Repito, siempre y cuando esté dentro del marco que Dios nos ha dado, que es el marco del matrimonio. Es fabuloso. Dentro del matrimonio es algo fabuloso. Fuera del matrimonio solo representa problemas. Sigue hablando el escritor sagrado y nos habla sobre cómo debe de ser el estilo de vida del cristiano. Dice el versículo 5: sean vuestras costumbres. Fíjense cómo eso nos habla del estilo de vida del cristiano. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sin avaricia. Y generalmente cuando oímos la palabra avaricia, pensamos en aquella persona, valga la expresión, avara, que solo le interesan las ganancias, que solo le interesa tener, ¿no? Recibir y recibir. Pero fíjense lo cuidadoso y el detalle que tiene el escritor sagrado, porque dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. No nos está diciendo que seamos como Scrooge, el de las Navidades, ¿no?, que solo piensa en tener. No nos está marcando de esa manera, sino que cuidemos nuestras costumbres, que nuestras costumbres sean así, sin avaricia. Y aquí puede haber diferentes detalles que estén marcando nuestra vida y en lo que realmente a nosotros nos está interesando. Por ejemplo, ustedes han escuchado de aquellas personas que les dicen los acumuladores. Una persona acumuladora, no estoy hablando de un acumulador de coches, sino estoy hablando de una persona que comienza a guardar cosas y a tener cosas, y de repente tiene tantas cosas de algo que se hace todo un desastre con todo lo que tiene. Los acumuladores. ¿Qué es lo que crea eso en esas personas? El deseo de tener. Y puede haber pequeños detalles en nuestro diario vivir que tal vez no los consideramos tantos o no lo vemos tanto, pero está hablando acerca de que cuidemos esos detalles que nos llaman la atención. En esta sociedad de consumo, en esta sociedad en la que vivimos, es muy fácil caer en este estilo de vida. Lo que debemos de recordar,
La palabra de Dios no nos dice que seamos conformistas, definitivamente no nos dice eso. La palabra de Dios nos invita a crecer y a desarrollarnos, pero también nos invita a confiar en Dios, a depender de Dios, a esperar en Dios. Y lo que dice el texto aquí, que podemos decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, nosotros podemos estar contentos, dice aquí, con lo que tenemos, y ahora podemos saber que Dios no nos va a desamparar, y sabemos que el Señor es quien nos ayuda, quien nos sostiene, quien nos va a permitir salir adelante. Y así es que no debemos de vivir preocupados, afligidos, ansiosos, porque no tenemos tal o cual cosa, sino que debemos estar tranquilos, confiando en el Señor, sí desarrollándonos, pero sin esa ansiedad, sin esa preocupación. Verso 9 nos invita a cuidar también algo muy importante en nuestro día a día, y es las doctrinas. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. De repente comenzamos a oír sobre un tema y creemos que hay que enfocarnos en eso. De repente comenzamos a oír sobre otro tema y nos dejamos llevar porque ese es el tema de moda. Entonces, lo que nos está invitando la palabra de Dios es que pongamos, ¿se acuerdan? Ya lo leímos en el capítulo anterior, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador, y pongamos nuestra meta en Jesús, y Él sea quien nos dirija nuestra vida. Y no nos distraigamos tanto con las cosas que de repente distraen a todos los demás, y entonces enfoquémonos en servir a nuestro Dios. Todo esto, dijimos al principio, el tema es ofrecer sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, dice el versículo 14. Y todas estas cosas, estos detalles, tienen que ver con ofrecer a Dios realmente alabanza. Cuando cuido estos aspectos en mi vida y voy un poco más de lo que realmente yo he considerado, entonces veo el cuidado de Dios en mi vida y realmente alabo y glorifico a Dios en todo, en todos los detalles. Y podemos continuar, pero vamos a quedar hoy aquí. La invitación que la palabra de Dios nos hace es a que alabemos a Dios. Que alabemos a nuestro Dios en todo, con lo que hacemos en nuestro día a día. Todo lo que hacemos sea para la gloria de nuestro Dios. Todas las áreas de nuestra vida, todo nuestro andar, todo lo que hago, tanto aquí como allá, que lo haga para la gloria de Dios. Lo que hago en el hogar, lo que hago en la escuela, lo que hago en el trabajo, que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Esa es la invitación. Ofrezcamos sacrificio, ¿no? Una vida que honre y que glorifique a Dios en todo. Y que nos gocemos en esa alabanza, que nos gocemos en alabar a nuestro Dios y exaltemos su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las recomendaciones que tú nos haces, y permite que no olvidemos, permite que recordemos las cosas que también son importantes, que son trascendentes, Señor. Que pongamos atención en el estilo de vida que tú quieres que llevemos como hijos tuyos. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria solamente a ti. Permite, Señor, que verdaderamente seamos adoradores todo el tiempo, que nuestra vida, en nuestro diario andar, te glorifique, te exalte, pues te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.